Este fanfic no es mío, es del Linkacode en la descripción, les dejo el link de esta historia. Los secretos son lo más importante. Código de enlace Chapter 15. Capítulo 2. Acto I, Duna del Festín parte 1. Notas. Hice un pequeño análisis de Furina al final del capítulo si les gustaría ver. Texto del capítulo: Furina, el calor cautivo su arruinado atuendo, y eso que solo era la mañana. Sabía que si fuera un dibujo cartoon del periódico o un cómic estaría sacando humo de las orejas por lo molesta que estaba. Claro, una cosa era arruinar su imagen, pero otra cosa era lo que estaba pasando ahora mismo. Deja de moverte, estás dejando corriendo el bloqueador solar y no se está poniendo correctamente sobre tu piel, Subaru. No pude evitar chillar de vergüenza ante las acciones de este. Por favor, era una arconte, un dios en este momento, no una niña de preescolar al cual una madre le debe poner bloqueador solar para que no se queme con el sol. Oh Dios, se estaba muriendo de vergüenza. Pues deja de moverte, ¿sabes? Me estás poniendo difícil con la forma en la que estás arrastrándose de un lado a otro, ni que te estuviera torturando o haciendo algo malo solo para de avergonzarme. Él solo la miró confundido, como si no pudiera entender cómo la estaba matando socialmente al tratarla como una niña torpe que no sabe de la vida. Por Dios, mi madre sí que tenía una paciencia gigante como para aguantar estos berrinches. ¿En serio cómo habrá logrado no pegarme con lo molesto que me comportaba? El maldito cabeza hueca la estaba ignorando olímpicamente una vez más. Subaru, para. Ok, solo deja terminar de ponerte algo de bloqueador en la nariz, le falta un poco. Yo solo pude sonrojarse de vergüenza y mirar el suelo impotente mientras él terminaba de pintarle la cara de blanco. Apostaba que se veía horrible, nunca se había puesto nada en la cara en toda su vida y seguramente se vería horrible. Te ves perfecta, Fufu. En el preciso momento en el que volví a escuchar ese vergonzoso apodo, mi cara se puso roja como un tomate y grité tan alto que creía que me quedé muda. Deja de llamarme así. Te había dejado muy en claro que nunca debías volver a llamarme por ese estúpido apodo. Ouch, como siempre eres un público difícil, Fufu, para. Sentí mi respiración acelerarse del coraje, no por otra cosa. Podrían callarse de una vez, mocosos. Son las 7 de la mañana, ¿no se cansan de coquetear? No estoy coqueteando con este imbécil. Pues no pareces mocosa, es más, parece que lo disfrutas con lo roja que está tu cara. Faruzan la miró con desdén e incluso asco ante lo desvergonzada que posiblemente parecía. Yo solo pude taparme con las manos el rostro aún pegajoso por el recién puesto bloqueador solar, mientras el humo de la vergüenza salía de mi cabeza. Subaru, dile algo. Dije mientras señalaba a Faruzan con el dedo. A la orden, mi ley, jajaja, es hora de que los caballeros hagan acto de honor, ¿no crees, mi secuaz? Sentí mis ojos crisparse ante sus payasadas. Betty no es ninguna secuaz, de hecho. Pero si el Subaru de Betty tiene razón, es importante de vez en cuando demostrar por qué mi contratista es tan genial. Supongo, Subaru, Betty, dejen de actuar como tontos. Mis fosas nasales se dilataron por la furia. Algunos la podrían confundir con un chihuahua muy molesto que, no, ayuda, escritor. Escritor, ayuda. Ah. Un minuto de silencio para el narrador, que no sobrevivió a una muy molesta tabla tonta. Ey, vamos, Furina, deja de matar a mis narradores, que no ves que es difícil conseguir uno nuevo al segundo siguiente. No spawnean solos. Al final el nuevo narrador no pudo evitar negar con la cabeza ante el trabajo que lo tocaba y solo rezó a su jefe que no lo obligara a decir algo que enojara al chihuahua, y yo mi bocota. ¿Alguien más siente que alguien rompió la cuarta pared? ¿El qué, supongo? Nada, mi dulce beaco, simplemente divagaciones tontas de mi parte. ¿No crees, Furina? Furina. Yo simplemente lo ignoré mientras hacía un puchero y pisaba de manera algo fuerte la arena del desierto, solo para terminar resbalando por la arena, y se levantó por cuello por Subaru. Definitivamente iba a traer un ejército para quemar este lugar cuando regresara a Fontaine. Ella se vengaría de estas humillaciones. Gracias, supongo. Furina parpadeó aún sorprendida y molesta por la anterior situación. Ten más cuidado, tonta, o arruinarás el bloqueador. Y ni siquiera le dejé terminar al escuchar las estupideces que iba a decir. No iba a decirle que tuviera más cuidado o cosas por el estilo, ja.
En lugar de eso el imbécil se preocupó más por el bloqueador. Claro que terminó rodando por la arena junto al tonto, pero al menos le enseñó una lección al priusar lo verdaderamente importante en lugar de un tonto bloqueador solar. Genial, arruinaste mi vestido, bufón. Para la próxima no te tires encima de mí, tú fuiste la que causó esto. Lo ignoré como es debido, no le iba a dar el gusto a alguien tan torpe y bobo. Por curiosidad decidió ver cuando habían recorrido por la pequeña colina inclinada y no pude evitar silbar al observar la absurda cantidad de camino que recorrieron en cuestión de segundos. Es más, se preguntaba por qué ella no salió herida. De hecho decidió revisar su cuerpo en busca de una herida, pero no encontró nada y en su lugar lo único que encontró fue mugre o polvo, una sorpresa para su cuerpo. Subaru no corrió la misma suerte, él tenía un moretón en su lado derecho pero no se preocupaba mucho, era un hecho que Beatriz se lo curaría apenas bajara, pero como Arconte tenía el deber de ayudarlo, no es que se sintiera culpable por el bufón. Levántate de una vez, bufón, tenemos trabajo que hacer. No pude evitar tenderle la mano. Ahora actúas como una verdadera Tsu, en serio no entiendo por qué te molestaste tanto. Solo era algo de bloqueador solar. Hice una mueca algo incómoda por sus palabras, no quería darle razón y sentirme mal por actuar como una tonta. Un dios no necesita explicar. Por si las dudas decido ver a mi alrededor, no había manos en la costa, nada, suspiro, mira, lo siento, solo, no sé qué me pasó, lo lamento, ¿vale? Lamento haber metido la pata, dije con total honestidad mientras le tendía la mano. Nadie parecía hacer acercarse lo suficiente rápido, así que podría ser un poquito egoísta y ser sincero con él, al menos se lo merecía considerando que hizo el desayuno. Sabía que estaba mal ser egoísta, pero era simplemente imposible para ella no aprovechar estas oportunidades para sincerarse con él. Era casi como el dulce y hermoso vino, no podía dejarlo. Cuando lo probó por primera vez era casi adictivo. Él pareció quedársele mirándolo por unos segundos algo incómodos, antes de negar con la cabeza y tomar su mano con una mirada extraña. En serio era muy difícil entender a la persona llamada Natsuki Subaru, ya que parecía interpretar múltiples máscaras o identidades en lugar de una persona. A veces era un héroe, otras veces un perdedor, al igual que ella, que solo sabía sonreír cuando todo estaba mal, otras veces parecía un hombre cansado y roto, a veces también era un bufón, etc. Si tuviera que describir lo que veía en él todos los días sería como poner un tablón enfrente de una casa con el nombre de una persona. Algunos, como el neubillete, eran recatados y sencillos, llenos de tonos blancos y azules oscuros con rayas azul claro en el contorno, con la etiqueta de juez pegada bajo su nombre, algunas decoraciones menores siendo pegatinas con forma de melusina, y para terminar un informe fielmente detallado de su vida hasta ahora. Es lo que esperarías de un juez tan meticuloso en su puesto, ¿no crees? Luego estaba el de Clorinde, que era de un tono plano y apagado, de un tono morado con una pluma pegada en medio del tablón, casi como un sello de identidad. El tablón de ella era casi invisible en su totalidad, las hojas estaban volteadas en su gran mayoría, como si ocultara su vida ante casi todos, y lo único que se veía era un ensayo aburrido como el de Neubillete, donde al final de su nombre estaba escrito el papel de verduga y un segundo papel llamada campeona del duelo, títulos llamativos, pero que parecían teñirse en modestia bajo el telón de Clorinde. Así eran en la gran mayoría. Algunos eran muy públicos mostrando todos los detalles de esa persona, y luego estaban unos más privados como el de Clorinde. Siempre había sido así a lo largo de toda su vida. Había sellos distintivos, frases únicas e incluso diseños que solo se podían ver una vez en su vida, pero eso era todo. El trazo, el diseño, la forma, todo era igual siempre. Excepto Natsuki Subaru, su tablero era único. En lugar de tener un diseño cuadrado como todos, él parecía destacar por el de una estrella extremadamente resplandeciente. Su trazo era fino pero emparedado de forma antinatural, como si un fino diamante en bruto se demeritara o incluso intentaba ocultarse bajo manchones imperfectos, lo que irónicamente en su lugar solo resaltaba su belleza. Múltiples papeles e identidades parecían llenar el enorme tablero llamado Natsuki Subaru, donde normalmente solo había un papel o dos. El suyo parecía estallar con decenas de papeles, desde hijo, padre, hermano mayor, héroe, bufón, caballero, etc. Pero extrañamente no encontraba el nombre de Natsuki Subaru. Casi parecía haber sido arrancado por su dueño en un intento de ocultar algo que no comprendía. ¿Por qué alguien se odiaría a sí mismo?
Por la misma razón que odia ser Furina de Fontaine, yo solo podía soltar un escalofrío de manera impotente e ignorar la voz que le susurraba en la nuca. En definitiva, el tablero de Subaru era caótico y extremadamente llamativo, casi como si gritara a los cuatro vientos que lo miraran, pero sin un nombre al cual llamar o referirse, solo títulos los cuales usar pero sin poder etiquetar a alguien. Y eso no era lo que más la dejaba confundida, no, lo que más le desconcertó fueron sus notas. Era desorganizado de principio a fin, con pintura en algunos lados que parecían cubrir información clave, otros eran papeles pegados encima de otros superponiéndose con la idea original, incluso parecían haber agujeros repartidos de manera aleatoria que cambiaban el mensaje original, que era originalmente una idea simple, en algo extremadamente complejo. Todo parecía haber sido destrozado, arrancando por la fuerza, mientras el dueño solo podía mirar impotente como la obra de su vida era retorcida en un basurero que parecía escupir el nombre de Natsuki Subaru. ¿Quién eres en verdad, Natsuki Subaru? Susurré para mí misma mientras lo observé a solo 2 pasos de mí. Simplemente era incapaz de comprender por completo el tablero de la persona de enfrente y lo odiaba, ya que en toda su vida nunca le había pasado eso. El chico de ojos aterradores la miró con cara de confundido, su rostro estaba manchado de mayonesa y salsa de tomate. Acaba de comer un emparedado de jamón, uno de los pocos gustos que podrían disfrutar por ahora. Bueno, yo soy Natsuki Subaru, un ex-Ned y el hombre que llevará a Emilia al trono de Lugúnica. Una respuesta sencilla y algo confusa, había tantos matices que no comprendía del todo que le acaba de responder su pregunta. ¡Guau! Enterré mis piernas en mi cara ante la vergüenza de decir mis pensamientos al aire libre. ¿Y a esta qué le picó? No tengo ni la menor idea, Subaru. Betty cree que la muy tonta volvió a decir algo que no quería y se está muriendo de vergüenza. Supongo solté un chillido de vergüenza al ser atrapada, lo que llevó a Betty a jactarse. De hecho, ¿ves que te dije, contratista tonto, la mocosa, Betty? Grité llena de vergüenza. Felicidades, Beaco, lograste tu primer combinación de botones. ¿El qué? Supongo la noche se acercaba, lo que nos llevó a acampar al lado de la Gran Pirámide. Era bastante útil ya que tenía un lago al lado y la gran estructura nos cubría parcialmente de un lado del frío del viento. No sabía que hacer una fogata fuera tan difícil. Murmuré más para mí misma que para mi entorno. No importaba cuántas veces moviera o golpeara las ramas secas, simplemente no lograba hacer fuego y de hecho se estaba comenzando a cansar de tanto mover los brazos. Vamos, ¿por qué es tan difícil? Casi me mordí la lengua por el gran esfuerzo que estaba poniendo aun cuando no parecía obtener resultados. Lo estás haciendo mal, Subaru, le susurró en su espalda, lo que le llevó a casi golpearlo por ser tan espeluznante. Afortunadamente logré evitar el golpe, pero no gritó de susto. Dio un pequeño salto para tomar distancia con el chico de ojos aterradores, lo que solo me llenó de vergüenza ante una reacción tan patética. ¿Qué clase de dios se asusta al mínimo ruido? Me dije a mí misma como reprimenda. Ja, debiste ver tu cara. Subaru se rió en su cara, divertido por su reacción. Aunque intenté golpearlo en el pecho, él simplemente no se inmutó ante sus golpes. Es más, se rió más alto, lo que generó otra reprimenda de Faruzan, que parecía estar a punto de dormirse. ¿Quién se duerma a las 8 p.m? Eso era una locura de pies a cabezas. La noche era maravillosa y había muchas cosas que hacer, como beber alcohol y más alcohol. En serio que no los soporto a veces. Voy a dar una pequeña caminata y cuando regrese espero que ya se hayan acostado. ¿Entendido? Caray, Faruzan-san, deberías dejar de gritar tan fuerte, te dañarás la garganta. No estaría gritándole si no estuvieran actuando como tontos el 90% del tiempo. En serio, me van a sacar una úlcera por el estrés, dijo en tono molesto antes de salir a caminar no muy lejos. No le di mucha importancia para concentrarme en hacer la fogata, ya estaba comenzado a hacer frío y, si era sincera, estaba comenzando a disfrutarlo. Esta clase de matices eran lo que había estado buscando toda su vida. Ok, parece que ya se fue, dijo Subaru en un tono sospechosamente sospechoso. Era necesario convertir cada momento en un show melodramático, con toques de comedia de tercera. Claro, nunca se lo diría en voz alta ya que tenía mejores cosas que hacer que interrumpir sus payasadas clásicas. Supongo ya que es hora, de hecho. Betty se estaba cuestionando seriamente cuando tocarías el tema. Supongo. Vamos, Beaco, ¿no te divertiste en esta maravillosa aventura?
Subaru sonó ligeramente herido ante las cortantes paradas de Betty. Era evidente que era una clásica trampa al estilo Subaru, pero parecía que Betty aún seguía cayendo. Estaba considerando seriamente si en verdad se daba cuenta. Puede que Betty haya disfrutado pasando el tiempo con su contratista, pero eso no quita que no sea momento de bromas y juegos. Es evidente que no estamos en posición de disfrutar de manera irresponsable, vaya eso significativamente maduro para el caso de ella. Normalmente se quejaría con Subaru y mostraría breves momentos de madurez, pero ahora misma lo relucía a más no poder. Está bien, tiempo fuera, ya me diste una paliza. ¿Cómo está tu Odd? Bastante bien, de hecho, la verdad he estado acumulando rápidamente mana. Casi parece que tengo lo que tú me darías en el plazo de una semana. Supongo. Betty parecía algo disgustada con la forma en lo que decía. Era evidente que no le gustaba cómo esto afectaba su relación con Subaru. Casi parecía que ella quería que ambos dependieran entre sí. No era muy sano ese pensamiento, pero ella no tenía derecho a criticar considerando que su primer amigo verdadero fue Subaru. Me alegra mucho, Beako, me alegra mucho que te estés volviendo más fuerte. Aunque no te duele nada o sientes alguna molestia, no hay ningún problema al cual deberá notificarse. Betty se siente casi igual que como se sentía en la biblioteca de madre. Supongo no conocía a su madre como tal, pero era evidente que tenía historia tanto con Subaru como Betty. Ambos parecieron quedarse en un silencio meditativo en el cual se sentía excluida. Ahora que Betty lo piensa, hay algo que debería notificarse. De hecho, ¿y qué sería eso? De hecho, Betty pareció guardar silencio por unos segundos y de manera dramática levantó la mirada. Betty ha notado que la concentración de magia, o como ustedes lo llaman energía elemental, parecía tener un aumento drástico cuando más se acercan en esa dirección. Mire, confusión, la dirección que señal, era en dirección del norte, muy cerca del monte Damavand en el desierto de Adramavet, que era una de las rutas que debíamos pasar para llegar a Fontaine, si querían llegar lo más rápido posible, aunque como ella sabía el clima en esa zona era increíblemente inestable, así que probablemente deberían evitar ir por ahí y en su lugar rodearlo. Creo que lo mejor sería rodear el área y cruzar por el tablero de los dioses y luego seguir la ruta en dirección del Valle Canilla Quebrada. Eso nos dejaría en el camino principal para llegar a la cordillera Temir. Ambos parecieron meditar sus palabras. Subaru de hecho parecía tomarlo muy bien y Betty a su vez siguió los deseos de Subaru. Creo que es lo mejor. Si soy sincero, prefiero evitar una posible muerte por asfixia o arenas movedizas, dijo en tono de broma. Yo por mi parte hice una mueca al escuchar eso. No le sentaba bien imaginarse el cuerpo de Subaru en estado de descomposición. Aunque Betty odia tus molestas bromas, está de acuerdo contigo. Supongo. Excelente, mis súbditos, el plan ha sido cortejado, ahora es momento de terminarla. Subaru, porque está la fogata encendida. Mire con cara de pocos amigos al chico, que sin darse cuenta había logrado encender la fogata en un abrir y cerrar de ojos. Oh, bueno, quería darte las gracias por crear el plan. Me puse una mano en la frente y suspiró frustrada ante la torpeza social de este. Realmente no había cambiado en nada, incluso cuando ella misma le había dicho que parara, que no era necesario y que no hiciera esos gestos, pero él seguía haciéndolo. Era un amor-odio ante su actitud. Soy un dios misericordioso, así que te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, entendido, capitana? Subordinado estúpido, me quejé para mí misma. Oh, ya llegaste, Farusan-san. Volteé la mirada en dirección de la mirada de Subaru y me confronté con una mirada algo emocionada de Farusan. Atrás quedó su mirada cansada e irritada, ya que ahora irradiaba una energía emocionada casi infantil. Vengan conmigo ahora, rápido. Esa fue su única respuesta antes de salir despegada a toda velocidad en dirección de la pirámide. Los tres nos miramos confundidos como si buscáramos respuesta donde no había. Bueno, ya lo oyeron, vamos. Subaru se levantó primero del suelo y salió a perseguir a Farusan, luego ambas lo seguimos. El trayecto fue algo corto pero cansado. Fue fácil llegar a unas puertas gigantes de lo que parecía oro desgastado y con pintura roja alrededor de los bordes. ¿Qué hacemos aquí? Me rasqué la cabeza confundida al observar la puerta. Mira la puerta. Me acerqué lentamente a la puerta. No parecía muy diferente, que de lejos solo había detalles y inscripciones ilegibles a sus ojos. Lo máximo que encontró fue un agujero del tamaño de un niño. ¿Y bien, qué haremos con esto? Ya que no veo nada muy relevante fuera de un agujero. Farusan la miró con mala cara, casi decepcionada de que no notara algo evidente.
Ella solo se encogió de hombros acostumbrada a esas reacciones, sabía que no era la más lista o rápida en captar detalles. Pon tu mano en el centro de la puerta, en el símbolo de sol, pacientemente le dijo. Bueno. Yo seguí su orden sin tener mucha idea de a qué quería llegar con eso, la sensación era rara, casi parecía papel más que roca, y cuando decidió poner algo de fuerza para verificar que algo estuviera bien, se escuchó el sonido de un clic, la puerta se desmoronó en naturalmente me tensé y salté detrás de la persona más cercana de mí, Betty. No me sentí orgullosa de poner enfrente suyo a lo que parecía una niña de máximo 8 años, Faruzan vio sus acciones y se rió a más no poder. Fue desconcertante ver a la normalmente serena Faruzan desmoronarse para convertirse en una hiena que no paraba de reírse de que una joven dama se asustara de que una puerta hubiera desaparecido por arte de magia. Podrían dejar de reírse, no fue divertido, hizo un puchero molesta. Ja 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 ja, tienes que admitir que fue divertido, niña. Su rostro estaba rojo y su respiración tranquila se convirtió en jadeos ásperos. Tú, dile algo, Subaru. Lo siento, pero tengo que estar de acuerdo con Faruzan-san. Te veías muy graciosa saltando y corriendo con la cola entre las patas, dijo con una enorme sonrisa burlona que deseaba tumbar con un puñetazo. Sucio traidor, molesta, decidí caminar a la entrada de la pirámide. Por supuesto no entré, no estaba tan loca y solo me dediqué a analizar la imagen que presentaba frente a sus ojos. El pasadizo era indudablemente claustrofóbico, perfectamente podría tocar el otro lado del túnel con su mano estirada. Es horriblemente pequeño, ¿no crees? Yo solo asentí con torpeza, la verdad me esperaba algo más grandioso para algo de gran tamaño que se podía ver perfectamente a kilómetros de distancia. Te acostumbras, solo ten cuidado donde pisas. Gracias, Faruzan, sonreí algo feliz por el pequeño gesto de amabilidad. Es doña Faruzan para ti, niña, pero de todas formas no hay de qué agradecer, es lo mínimo que te mereces. La miré confundida ante su explicación, no entendía por qué me daría ese mínimo de respeto cuando casi todo el tiempo la miraba con desdén. ¿Por qué? Le dije con total confusión, no entendía por qué le daría tal gesto sin ninguna razón. ¿Acaso un erudito necesita una razón a la hora de compartir su conocimiento y sabiduría? Esa fue su fría respuesta, ni siquiera se volteó a mirar su reacción, solo siguió adentrándose a las profundidades de la edificación como si lo que dijo fuera lo más natural. ¿Eh? Me quedé parada observando su espalda alejarse, no entendía por qué le dijo esas palabras, pero una parte de ella le hizo feliz escucharlo, le hizo sentir humana. Oye, mueve tu trasero de una vez o nos perderemos de vista ahí. El lugar era enorme con múltiples habitaciones, la mayoría no entendía su funcionamiento, pero decidí dejarle eso a Faruzan, que parecía cautivada con cada pequeño texto que encontraba, lo anotaba en su portafolio. Yo me concentré en los murales que parecían llenar el lugar, eran cautivadores por lo menos. Sí, definitivamente este es el Egipto de mundo alternativo, incluso sus murales son iguales que los de mi mundo. ¿Podrías explicarte, Subaru?, dijo Faruzan a la lejanía mientras seguía anotando cualquier nuevo dato. Bueno, de donde yo vengo también hay una gran cantidad de pirámides con múltiples murales y estatuas con forma de hombres con cabeza de animal. Por ejemplo, este mural me recuerda demasiado al dios Ra, que es considerado el dios creador del mundo y la luz. Observe con mayor detalle los rasgos del mural, era un hombre vestido con un atuendo ceremonial teniendo una falda blanca, acompañada de botas militares y un pantalón del mismo estilo. Su torso parecía descubierto con un cinturón con detalles rojos, pareciendo sobresalir encima de su estómago, y por último parecía llevar una máscara en forma de ave encima de su cabeza, donde encima de su rostro parecía disponer de una corona de 4 picos. Curioso, por lo menos, la forma en que lo nombraste es muy parecida al Amaro, el Rey Escarlata, como prefieras llamarlo. Vaya, en serio que ese tipo es muy popular aquí, es todo un símbolo, aunque me pregunto por qué terminó su reinado. Considerando que parecía gobernar gran parte del desierto es un tema complicado, la mayoría del conocimiento antiguo se ha perdido con el paso del tiempo. Incluso yo, con más de un siglo de vida, apenas tiene conocimiento relacionado a este y sus últimos años de gobierno. Subaru pareció decepcionado, me dio un poco de pena, así que decidí animarlo a mi manera. Bufón, te ordeno que quites esa cara y dejes de perder el tiempo.
Hay muchas cosas que hay que hacer, como recoger ese tesoro. De ahí él me miró confundido, casi como si no entendiera a qué tesoro me refería, así que tuve que señalar al bajo de monedas de oro que estaba en la habitación superior. Sus ojos casi se salen de sus órbitas al observar, tampoco es como si fuera mucha mora, si tuviera que dar una estimación, serían unos pocos millones, no era la gran cosa. Veaco, ¿aún tienes tu dimensión de bolsillo? Subaru, no tengo tanta mana como para guardar tanto dinero, es simplemente imposible siquiera guardar una décima parte. Subaru solo se desinfló con tristeza, su boleto a salir de la pobreza y de la quiebra no parecía posible en el futuro cercano. Lo máximo que Betty puede hacer en este momento es lanzarle un sello infundado de mural que reduzca el peso de una parte. Eso pareció animarlo, lo que me hizo reír, parecía un niño pequeño en toda la expresión de la palabra. Al final pasamos el resto de la noche revisando el lugar. La verdad, si era sincera consigo misma, no hubo realmente nada relevante, solo ayudar a Faruzan a transcribir los textos extraños e impedir que Faruzan llenara hasta el tope de escritos nuestras mochilas. Sí que esa mujer amaba su estudio. En definitiva, fue una buena noche para recordar, llena de comedia, momentos agradables, charlas largas y tediosas a las cuales solo podía asentir como siempre hacía mientras decía palabras como wow, increíble. Obviamente fue un arte que ella había logrado dominar hace mucho tiempo y del cual se enorgulleciera. Hola, lamento la tardanza de este capítulo y la verdad no tengo excusa, ya que incluso si estoy escribiendo otras cosas o planificando esto, aún debería escribir un capítulo cada 2 o 3 días como máximo, no tardar 4 o 5 si no doy ningún aviso de que tardaré en publicar por temas de salud o personales. Bueno, dejando eso de lado, les quiero contar un poco qué he estado haciendo, no como forma de disculpa sino porque genuinamente me estoy divirtiendo al hacerlo y me gusta contar un poco cómo va el desarrollo de esta historia junto a mis opiniones en algunos momentos. Bueno, como primer punto me gustaría dejar aclarar el tema de Focalors. No les daré falsas expectativas o ideas erróneas de que crearé un final feliz completo donde todos se salven y Subaru tenga un harem como tal o poliamor con 2 diosas. Si soy honesto, me disgusta esa clase de escenarios y fue de hecho la principal razón de por qué creé este fic, ya que aunque he tenido en la cabeza la idea de hacer un fanfic de Furina desde hace meses, no fue hasta que tuvo una experiencia con el fandom de Re:Zero poco antes del fin del año pasado que me di cuenta que quería hacer un fanfic de Subaru X Furina, lo que me llevó a plantear lentamente los arcos por todo enero y febrero, lo que me llevó a marzo, donde comencé la planificación base terminada del primer, segundo y tercer arco. Para así comenzar la publicación de esto, donde solo tenía claro el primer arco terminado con exactitud, teniendo claro todo lo que sucedería al pie de detalle desde el nombre del arco hasta los nombres de los capítulos, lo que me llevó poco a poco mientras escribía esto a seguir planificando los demás arcos y cómo se desarrollarían los arcos con más exactitud, y al final para el capítulo 5 llamado Teyvat a plantearme de lleno una idea de cómo no dejar morir, inspirada en un concepto que escuché hace ya meses atrás y que recordé justo cuando escribía Focalors. Luego, cuando termine el arco 1, decidí de lleno marcar exactamente cuáles serían todos los puntos del arco 2 y 3, dejando en claro en 2 semanas completas cuántos capítulos tendrían, cómo se llamarían los capítulos y cosas por el estilo. O bueno, logré eso con el arco 2, ya que había estado atascado con los detalles finales del arco 3 con el último arco, pero luego de sus comentarios de ayuda me inspiré lo suficiente para solucionar eso último e incluso plantearme casi por completo el arco 4 en 2 días casi completos de escritura, donde ahora sí ya está terminado con completo detalle el arco 3, solo falta escribirlo XD. Bueno, el segundo punto es que Dios mío como lloré mientras escribía los detalles del arco 3. Pensé que ya había superado la muerte de Focalors y el dolor de Furina de más de 5 siglos hace ya meses atrás, pero de hecho tomé unas pausas para sonarme la nariz mientras veía el video final de la pecadora de fondo, mientras terminaba de narrar un resumen de los capítulos final del último acto del arco 3. Si no fue mi mejor movimiento, pero genuinamente cuando me pongo a llorar y estoy solo me gusta hacerlo bien.
En fin, además de eso terminé de señalar los nombres de los siguientes 2 arcos, aunque posiblemente luego los cambio. Aún tengo mis dudas si son lo suficientemente exactos los títulos que llevarán los arcos 4 y 5, aún no he escrito sus actos a diferencia de los arcos 2 y 3, que ya tengo los nombres de los actos que dividen este arco. Recuerdo decirles ese problema que tenía al decidir nombres de arcos y actos al finalizar el arco 1, pero luego de estar escribiendo el one shot de Furina y Subaru luego del arco 3, me di cuenta que debía terminarlo de una vez, no podía ignorarse ya que era muy importante esos detalles, así que me senté el jueves y viernes a terminar de pulir eso junto a guiños estructurales que expresé antes eran cosas pequeñas pero necesarias a largo plazo. Digo, todos queremos notar que un detalle insignificante del inicio toma relevancia al avanzar. Y de hecho es un punto que quiero preguntarle, no sé cómo señalar con exactitud el arco 2 y 1, no en el sentido que es confuso para mí, sino más bien como lo marcó. Digo, algunos autores lo hacen en su descripción de obra, pero a mí no me gusta eso, siento que le quita misterio y bueno, lo he estado pensando en cómo solucionar sin que uno le quite el misterio de cuando termina o inicia un arco, así que pido consejos ya que lo único que tengo planeado es agregar en la descripción cuando inicia o termina un acto o inicia junto el nombre de este. Ojo, no confundir acto con arco, son cosas muy diferentes. Lo único que podría pensar ahora sería agregar el nombre del arco junto el acto en el resumen del capítulo, pero no me siento totalmente satisfecho con la idea, así que pido consejos de ustedes. Si tienen curiosidad de cómo se ve el mural que Furina describió al final del capítulo, aquí tienen una imagen, probablemente se borre ya que usaré el enlace de Discord, pero si tienen dudas solo busquen murales de Duna del Festín, o búsquenlo en el nivel superior, donde se encuentra una gran cantidad de mora tirada en el suelo. Aquí está la imagen. A una última cosa, mientras escribía los últimos detalles de mi planificación, me entraron muchas ganas de escribir mi análisis de Furina, y porque siento que su relación con Subaru funciona tan bien, así que decidí dejarlo al final, y me gustaría escuchar su opinión de mi interpretación de la tabla divina. Análisis de Furina. Furina de Fontaine de entrada parece un completo desastre, es infantil, dramática, ruidosa, narcisista, una mentirosa compulsiva, irresponsable, egoísta, e incluso algunos la llamarán cobarde al ver su actitud contra Arlecchino, donde rompió a llorar mientras suplicaba por su vida a los pocos segundos de que ésta apareciera. No intentó luchar o siquiera huir, solo se puso a llorar a los segundos. En definitiva, una adulta que se niega a crecer, a madurar, y sobre todo alguien que parece atrapado en el pasado, incapaz de aceptar sus responsabilidades como arconte y líder de una nación, una niña de pies a cabeza que el mundo la trató fácil y que al mínimo problema se derrumba, o bueno, eso es lo que ella quiere que creamos. El caos que proyecta no es accidental, es una herramienta, la percepción es poder y ella lo sabe muy bien. Cada escena que monta, cada palabra arrogante cumple un propósito: distraer, confundir y forzar a quienes le rodean para mostrarse tal y como son en verdad. No necesitas ejercer control directo cuando perfectamente puedes manipular como los demás te perciben. Ella en definitiva convierte su falta de experiencia y fallas en algo ventajoso, algo que podemos ver en su presentación como arconte ante la gente de Fontaine hace 500 años. Ahora la pregunta que muchos se estarán leyendo al leer ¿esto es sostenible? La verdad es que no, las constantes mentiras y máscaras que ella usa le causan un daño psicológico que la lleva a cuestionarse constantemente lo que ella representa y su ideal representativo, la justicia, pero paradójicamente es la más perdida en su búsqueda por comprender qué significa esa justicia en sí misma. Está en constante conflicto al luchar contra su propia naturaleza humana y su rol impuesto como Dios. La teatralidad y las mentiras son su forma de postergar la cruda verdad de su situación. Ella nunca entendió el rol que le impusieron, su propia naturaleza e intelecto no le permitían lograr eso de forma consciente, y de hecho sus manipulaciones públicas en sus inicios eran un efecto inconsciente de sus acciones y no algo consciente, ya que era solo una niña recién nacida sin identidad como tal. No sabía quién era, por qué estaba viva, dónde estaba o siquiera un fragmento que la guiara. Al final solo tenía conocimiento de una profecía. Lo que ella representa lo veo más como ella misma dice, encarnar lo que significa la divina desde los ojos humanos. Algunos lo pueden ver como la eternidad de algo que trasciende el tiempo mismo, sabiduría, estabilidad o el poder mismo.
Creo que lo que Furina quería encarnar con su divina es la esperanza. Un dios debe inspirar y proporcionar seguridad a su gente, alguien que no importa qué pase siempre velará por darte una sonrisa eterna y sobre todo una justicia con la que te sientes satisfecho, que importa si es culpable o no. Al final muchas veces no importa a los ojos de los que no están involucrados. Furina representa un bufón que busca dar alegría y esperanza a gente, ya que como dijo Focalors, fuera de lo que está bien o mal, la justicia es la supervivencia y la esperanza de un mañana, algo que creo que Furina intenta encarnar porque al final es parte de Focalors y busca desesperadamente llenar unos zapatos para algo de lo que no está hecha, haciendo cosas como dejarse el cabello largo, un intento de parecerse lo más posible a Focalors, ya que si uno observa su modelo al inicio de sus actos se le ve con el cabello corto, usar ropa blanca en lugar de negra como en un inicio, incluso su voz suena más elegante a diferencia de una voz mucho más tímida, casi sumisa del inicio de su presentación como arconte, y que se ve en sus pensamientos. Al final es solo un intento desesperado de conseguir algo de su divinidad. Hace todo esto ya que al final Furina solo es una joven atrapada entre el deber y sus propios deseos, alguien que vive bajo las constantes miradas y expectativas de los que la rodean. A sus ojos era una impostora que nadie quería, una don nadie, incapaz de cumplir con su papel, alguien incapaz de cumplir con las expectativas de todos en Fontaine. Una joven que ni siquiera es capaz de decir que define a Furina de Fontaine, ya que al final vivió toda su vida como la sombra de Focalors, la diosa de la justicia, alguien que ni siquiera tiene un pasado o futuro al cual soñar, solo se le puede describir como muerto en vida y viviendo bajo la ilusión de un final feliz, algo que solo un loco usaría como sentido de vida, dañándose una y otra vez sin parar creyendo que al final todo saldrá bien ya que es lo correcto. No. Lo peor de todo es que ella, incluso mintiendo de por medio, intentó originalmente cumplir con el papel, convertirse en un arconte digna para su gente, alguien de lo cual se sintiera orgullosa, pero al final no importa cuando lo intentara, ella solo era una humana débil, torpe, bastante tímida si analizamos su verdadera personalidad, y muy insegura sobre hacer cosas nuevas bajo el ojo de los demás por temor a avergonzarse, como se ve en la misión de Clorinde, donde ella elige el modo fácil de los juegos de mesa. Si no recuerdan o no hicieron esta misión, el modo fácil es el modo en donde todas tus acciones en el tablero saldrán positivas y correctas, a diferencia del modo normal, donde tienes la posibilidad de fallar. Es bastante triste la verdad e incluso tierno lo inocente que es. Diablos, incluso me dolió mucho leer uno de sus diálogos al inicio de la misión, que fue, si no mal recuerdo, esto: Furina, ¿no les parece fantástico? Es como una fiesta de amigos. Furina, el detalle de los dulces no está nada mal, pero lo que más me apetece en este momento es comenzar la historia. Furina, oh, vivir otra vida pero con la misma identidad. Me gusta la idea. Furina, veamos. Yo voy a elegir arte e interpretación. No sé para qué sirven, pero tampoco sé demasiado sobre las demás habilidades, y actuarlas bien no será nada fácil. Los diálogos, como puedes ver, reflejan lo realmente inexperta que es Furina a la hora de vivir y tener relaciones. No tenía amigos hasta que llegó el viajero, el cual nombró como su primer amigo verdadero, y aunque tiene un billete, yo los considero más como inspiraciones y socios que buscan ayudarse mutuamente, representando lo contrario del otro. Pues mientras Furina representa el caos y el espectáculo público que la gente quiere ver, donde la verdad no importa si no la pones bajo la luz adecuada, por lo que para Furina y gran parte del pueblo de Fontaine la verdad es algo más de percepción que algo objetivo como tal. Algo que depende totalmente del público, y ahí es donde surge un dilema: ¿hasta qué punto puede existir justicia objetiva en un mundo donde lo único que importa es cómo se perciben los hechos y no los hechos en sí? Su visión hidro también es una analogía de lo que ella representa. El agua refleja lo que tiene delante, pero esa imagen no siempre es fiel a la realidad. Furina representa lo que la gente quiere ver, pero en el proceso ha perdido su esencia más allá de su papel que interpreta como arconte, y eso la ha hecho sentir terriblemente sola. Neuvillette por su parte encarna lo contrario, alguien que ante todo no le importa satisfacer a todos, alguien que busca velar por una justicia imparcial, que encarna el propio concepto de que es justo y que no se basa en trascender el concepto fijo y ir más allá. En su lugar se queda con la definición absoluta de la justicia. Algo que pecan muchos deidades en Teyvat, es un paralelismo desde lo que puede significar a nosotros cosas tan intrascendentes a los ojos de los dioses.
pero que irónicamente son esas cosas mismas lo que hizo al propio Neuvillette llegar a amarnos y darnos la oportunidad de un mañana, cuando liberó al pueblo Fontaine del pecado egoísta de poder ser humanos, algo que en definitiva fue parcial, ya que, al poner su amor egoísta por encima de su deber, pecó en su significado de justicia. Pero bueno, dejemos de lado a Neuvillette, que en algún momento le haré un mini análisis criticando la falta de identidad que tiene como ser y cómo es extremadamente torpe socialmente a causa de faltarle una parte de él. Bajo lo que yo veo es que Furina no necesita más espectáculo o caos, lo que ella necesita desesperadamente es estructura, algo que Subaru le otorga desde el segundo uno que la conoce, y es más como un modelo que ella sí puede verdaderamente aspirar a ser, todo lo contrario a Neuvillette, que aunque encarna todo lo que ella desea, no importará cuánto lo intente, ella nunca lograría alcanzarlo, porque es una humana y los humanos somos seres emocionales todo el tiempo, incluso para momentos que no lo parecen, a diferencia de Neuvillette, que él se movía de manera imparcial casi todo el tiempo. Furina de hecho es consciente de ello y lo muestra a lo largo de su vida cotidiana después de los acontecimientos de Fontaine, donde se establece en un apartamento normal, probando y haciendo cosas normales de manera privada. Ella no estaba lista para tomar el rol de arconte, y aun siendo consciente de ello lo hizo, porque al igual que Subaru antepone el bienestar común que sus deseos, porque al igual que él se enamoró de un mundo completamente alejado de su liga, de su gente tan grandiosa, de lo que representa la justicia, y ella sobre todo quería ser digna de caminar a su lado. Bueno, ese es mi análisis de Furina. Probablemente le falten muchas cosas ya que no soy el mayor experto de Furina, pero eso es lo que creo fielmente y espero genuinamente escuchar su